Están. Eh, bueno, hoy vamos a preparar algún video como para ver la bolilla de función pública que le subieron este fin de semana. Espero que les sirva y que podamos chatear mañana e interactuar con respecto a esta bolilla o cualquier duda que vayan teniendo. Antes que nada, les digo que lo único que sabemos es que la finalización del cuatrimestre es el 25 de julio. No tenemos fechas ni formas de exámenes. Así que me imagino que en la medida que nosotros tengamos alguna novedad al respecto, les vamos a informar. Y bueno, tendremos que seguir con fuerza adelante y que lo vamos a sacar adelante. Repetido, ¿no? Adelante. Bueno, vamos a empezar con la bolilla 6, que es función pública. Y primeramente deberíamos determinar o dar una definición de lo que es el funcionario público. Sin embargo, tenemos un montón de leyes administrativas. Sabemos que el derecho administrativo es un conjunto de normas, no tiene un código como el Código Civil, en donde podamos basarnos. Entonces es un conjunto de normas. En ninguno de ese conjunto de normas, aunque ustedes no lo puedan creer, define qué es un funcionario público. Quien define qué es un funcionario público es el artículo 77 del Código Penal, que dice que funcionario público es aquel que presta servicio para el Estado, accidentalmente o no, elegido por el pueblo o elegido por la misma administración. Evidentemente es una definición muy general de lo que es un funcionario público, pero bueno, figura en el Código Penal, ya que como el Código Penal impone las sanciones, debe definir siempre el ámbito de a quién se le aplica. Entonces, como aplica las sanciones por incumplimiento del funcionario público, todo lo que se refiere a corrupción y toda esa materia, como aplica esos delitos o impone esos delitos, debe determinar a qué ámbito de personas lo realiza, por eso hace esa definición de funcionario público. Pero es la única norma que lo hace. La única otra norma que menciona al funcionario público es la Ley de Ética Pública, la cual hace mención de la no existencia de otro vocablo que funcionario público. Dice que todo lo relacionado con empleado público, agente público, son todos sinónimos de función pública, o sea, de funcionario público. Esto quiere decir que todos aquellos que trabajan para el Estado son denominados funcionario público. No existe ni el empleo público ni el agente público, absolutamente nada. Son todos funcionarios, desde el principal hasta la ordenanza del organismo. Debemos diferenciar lo que es la función pública de la carga pública. La carga pública es obligatoria, tiene un límite determinado de tiempo y no es remunerada. Simplemente se podrá cobrar un viático. Es cuando, por ejemplo, nos nombran presidente de mesa. Eso es una carga pública. Prestamos un servicio para el Estado, es obligatoria, dura lo que dura la elección y no es remunerada, salvo el cobro de algún tipo de viático. En cambio, la función pública es remunerada, no es obligatoria, nadie nos obliga a ser funcionario público, y en realidad no tiene un límite en el tiempo, hasta que no ocurra alguna de las causales de abandono de trabajo, despido, renuncia, jubilación. Entonces no hay ningún límite de tiempo. Esas son las variables o las variantes de lo que es la carga pública con la función pública. Nos vamos a centrar en una ley que es la ley 25.164, que se las adjuntaron al resumen. Con el resumen y la ley están impecables. Estudiando eso ya van a estar bien. Por lo menos lo que yo necesito que ustedes sepan de función pública, que es lo que estamos viendo acá. En todos los videos trato de realizarles eso. Porque bueno, evidentemente después en el momento que tengamos clases presenciales ante un evidente o un futuro parcial, ya sabiendo ustedes estas novedades del video y viendo los puntos del video, pueden estar preparados y puede sernos más fácil realizar algún tipo de repaso antes de un eventual examen.
Como no lo sabemos, y creo que los que están o que chatean conmigo en la noche son alumnos míos, que son anotados o que se anotaron conmigo, y bueno, entonces esto les va a servir eh, porque ahí podemos canalizar el examen, siempre y cuando podamos hacer alguna clase presencial y algún examen presencial. Si no, veremos, de alguna forma veremos, no se preocupen. Eh, bueno, la ley 25.164 es del año 99 y en realidad trata sobre los empleados de carrera. Por eso cuando ustedes lean la ley van a ver quiénes están exceptuados de la misma. Y están exceptuados porque tienen otras leyes especiales con las que, o que los cubren a ellos. Y habla del jefe de gabinete de ministros, secretarios, subsecretarios, los componentes del Congreso, el jefe de la Casa Militar, obviamente el presidente, el vicepresidente. Habla de los diplomáticos, las fuerzas militares, las fuerzas policiales de todo tipo, de seguridad, gendarmería, prefectura, policía federal, la provincia de Buenos Aires, todas las policías, el clero, que es la gente que trabaja para la iglesia, los diplomáticos. Todas esas personas están exceptuadas de esta ley. O sea, no los comprende esta ley. Tienen leyes especiales. Lo que nos vamos a tratar nosotros son los empleados de carrera de la función pública, llamados generalmente los de planta permanente. A eso nos referimos. Hay algunos organismos que están bajo el amparo de la ley del contrato de trabajo. Bueno, en el caso de esos organismos, como pueden encontrar en algunos casos a la gente de la AFIP, que tiene como una mezcla, es así, el Estado y el derecho administrativo. De las no normas, donde la norma de la ley de contrato de trabajo los cubre, están exceptuados esta norma, de la 25.164. Pero bueno, yo lo que necesito que sepan es lo que dice la ley. No qué organismo la contempla o no. La mayoría de los organismos, salvo los exceptuados anteriormente que les dije, contempla esta ley. En la ley también van a encontrar los requisitos generales para ser funcionario público, que son ser argentino, nativo por opción o naturalizado. Solamente el jefe de gabinete de ministros puede exceptuar a una persona que no cumpla con estos requisitos para ser funcionario público, pero tendrá que determinar por qué y fundamentarlo. Otro de los requisitos generales es que tenga idoneidad para el cargo, y otro que tenga la aptitud psicofísica. Con esos tres requisitos generales uno podría aspirar a ser funcionario público. En otro de los artículos menciona quiénes son aquellos que tienen prohibido ser funcionario público. Tienen prohibido, no confundir con el primer artículo, que son aquellos funcionarios públicos que están exceptuados de esta ley, lo que dijimos anteriormente. El presidente, los ministros, los diplomáticos, estos están exceptuados de esta ley. Acá la ley menciona quién tiene prohibido ser funcionario público pese a cumplir con los requisitos que dijimos antes: argentino, nativo por opción, tener idoneidad para el cargo y aptitud psicofísica. Entonces, entre ellas menciona, voy a tratar de dar las generales o las que recuerde, total tienen la norma, que habla son aquellos que hayan cometido un delito doloso hasta cumplir la sentencia o hasta que la pena prescriba. Aquellos que hayan cometido delito doloso contra la administración pública, eso es otro de los puntos. Y otro de los puntos menciona aquel que esté en un proceso judicial que pueda ser factible de algún tipo de sentencia del punto 1 y 2, las que dijimos anteriormente. Recuerden que delito doloso es delito intencional, delito con intención. Por eso cuando ustedes a veces escuchan homicidio doloso o culposo, el homicidio doloso es con intención, el culposo es sin intención. Entonces acá habla de delito doloso. También menciona, entre otras, aquellos que tengan la edad para jubilarse, aquellos que hayan incumplido con el servicio militar obligatorio o con alguna carga pública, aquellos que hayan atentado contra la democracia, los deudores morosos del fisco,
los que estén inhabilitados para ejercer cargo público y también aquellos que hayan sido cesanteados y exonerados de la función pública, que eso lo vamos a ver en un ratito. Estos son los que tienen prohibido ser funcionario público pese a cumplir con los requisitos generales. Van a encontrar un punto que se llama la naturaleza jurídica de la relación de empleo. Y allí menciona 3 formas que tiene el Estado para contratar personal. De las 3 formas, las 2 primeras son las más importantes. En realidad la primera debería haber sido la única, o debería ser la única. Pero bueno, hay 3. La primera es la que debería ser siempre, que es el concurso público, que es un contrato administrativo. Nosotros ya vimos contrato administrativo. Cuando hablamos de concurso público es cuando el Estado quiere contratar personal, para lo cual determina un perfil del funcionario que busca y realiza la publicación. Realiza la publicación en distintos medios, como para que la gente se entere del cargo que se busca y del perfil que se busca. En esa publicación lo que va a figurar es el número de expediente, el número de organismo, cuál es el cargo a ocupar, el perfil que se busca, el día y lugar donde se tienen que anotar para el concurso público, y después le van a determinar también el día y lugar donde presentarse para el concurso público. Lo que no dice la norma es cómo funciona. Una vez que nosotros nos presentamos y nos anotamos, nos van a dar una fecha determinada y nos vamos a presentar. Van a encontrarse con una especie de comité o juzgador, en el cual va a estar compuesto por 8 miembros. Uno solo de esos miembros es del organismo que va a tomar personal. Los otros 7 miembros son de organismos periféricos. Por ejemplo, si la Superintendencia de Seguro de la Nación quiere contratar un abogado o un contador, va a haber solamente un miembro de la Superintendencia de Seguro de la Nación, y los otros funcionarios van a ser de organismos periféricos, como por ejemplo el Ministerio de Economía, de la Procuración del Tesoro, etcétera, de la AFIP. Ahí no le van a realizar un cuestionario nada más sobre conocimientos. Realmente lo que se realiza es un conocimiento sobre ustedes integral. Integral habla de, por ejemplo, que le realicen algún tipo de preguntas sobre sus conocimientos, como por ejemplo que les digan qué es el acto administrativo. Y después le pregunten, por ejemplo, cómo se compone su familia. ¿Por qué quiere trabajar para el Estado? Les planteen alguna hipótesis. El presidente dijo tal cosa, ¿usted qué haría? O sea, es un cuestionario que no es solo de preguntas, sino de un conocimiento integral hacia ustedes. Y esas 8 personas son las que van a determinar un orden de mérito, quién para ellos es el primero, el segundo, el tercero, y según los cargos a cubrir, ese personal entraría, entre comillas, en planta permanente. En realidad no entra en planta permanente. Cuando se cambió la ley de la 25.164, sufrió un cambio, fue aquí. Antes entraban directamente a planta permanente. Ahora entran en una planta que se llama planta transitoria. No gozan del derecho de la estabilidad, que es el derecho mayor que tiene un funcionario público, que no es no poder ser despedido sin justa causa. Entonces, entran en un periodo de prueba, que es esta planta transitoria. O sea, ganaron el concurso, entran en una planta transitoria en un periodo de prueba de 12 meses. Una locura. 12 meses a prueba. O sea, quiere decir que en cualquiera de esos 12 meses ustedes pueden ser despedidos, con o sin causa. Así que sin lugar a indemnización, nada. Entonces, entre el mes 13, lo dijimos 12 meses, el mes 13 el organismo los tiene que ratificar, y además deben volver a realizar el examen de aptitud psicofísica. Y ahí recién entran a planta permanente.
Acá es importante destacar, fíjense que todo lo que yo les estoy diciendo, no, algunas cosas se encuentran en la ley, otras en la reglamentación y otras es pura práctica. O sea, tengan muy en cuenta estos videos porque hay cosas que pueden ser que ustedes no encuentren en el material, como cuando vimos contratos administrativos y vimos licitación pública sobre la fecha, los montos, los lugares donde se publicaba la licitación pública, tampoco lo van a encontrar. Entonces son datos que le estoy tirando yo para que lo sepan aparte. Obviamente que entran en el examen para ustedes, así que tenganlo en cuenta, es muy importante. A lo que iba con respecto a esto es que nosotros, por ejemplo, en el caso del funcionario público, cuando está en planta transitoria, que dijimos que son 12 meses y llega ese famoso mes en el cual